El núcleo antiguo de Llofriu se formó alrededor de la iglesia de San Fruitós. Ya constaba en el siglo XII, aunque el edificio actual es del siglo XVIII. Clavados en la puerta se conservan unos herrajes, posiblemente procedentes de una iglesia románica. Las viviendas que se conservan en el núcleo pertenecen a los siglos XVII, XVIII y principalmente al XIX, dada la prosperidad de los negocios agrícolas y forestales del momento. Destaca la casa de la familia del indiano Joan Bassa i Bosch y de Irene Rocas y Romaguera, construcción de finales del siglo XIX que la familia abandonó cuando emigró a Argentina. En la buhardilla se conservan unos grafitis de despedida. Actualmente es el Centro Cultural Bassa Rocas, que fue una escuela pública y ahora es la sede de la Asociación de Vecinos de Llofriu, de Retecorc, y un punto de visita de la Ruta de los Indianos de Palafrugell. Llofriu cuenta con un núcleo de viviendas organizadas alrededor de la carretera de Girona llamado La Barceloneta. Otro edificio que cabe destacar es el Mas Pla, casa solariega agrícola de la familia de Josep Pla, donde vivió, escribió y murió. Fue enterrado en el cementerio de Llofriu.